Entonces, retomamos lo que dijimos recién. La potencia tiene dos elementos. El numerito chiquitito que me dice a mí a cuánto estoy elevando se llamaba exponente. Y el número que está siendo elevado, ¿cómo se llamaba? Base. Base, perfecto. Y definimos nosotros como potencia, la definición formal es el producto reiterado de la base tantas veces como me indica el exponente. En castellano, significa que a la base la multiplico por sí misma tantas veces como potencia tenga para resolver. Por ejemplo, si yo quiero encontrar 2 a la quinta, ¿qué hago? Multiplico la base, o sea, el 2, por sí misma, ¿cuántas veces? 5. 5. 5 veces. Perfecto. Esto lo hacíamos 5 veces. ¿Alguien tiene dudas de cómo encontrar una potencia? No, profe. Perfecto. Eso lo vieron el año pasado, no tenemos problemas, sabemos cómo encontrar potencias. Dijimos entonces, repetimos, que la potencia no es otra cosa que el producto reiterado de la base tantas veces como indica el exponente. A nosotros de la potenciación nos interesan sus propiedades, que también las vieron del año pasado, pero nunca está de más recordarlo, porque si lo recordamos nos viene a la memoria y vamos a saber cómo poder hacerlo. Primer propiedad. Yo lo voy a escribir con simbología, pero si alguna vez ustedes tienen que enunciar la propiedad se tendría que decir, toda base elevada a la potencia 0 da como resultado 1. Toda base elevado a la 0 da como resultado 1. Por ejemplo, si yo tengo 20 a la 0, todo número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. 1. No me interesa cuánto vale la base. Menos 3 a la 0, 1. Menos 7 quintos a la 0, 1. 1,6 periódico a la 0, 1. No me interesa el valor de la base. Siempre que la potencia sea 0, nuestro resultado va a ser 1. Todo número elevado a la 1, ¿cuánto nos daba? ¿El mismo número? El mismo número. Esta propiedad que parece que no tiene sentido en lo más mínimo, en realidad es para que nosotros nos demos cuenta que absolutamente todos los números tienen una potencia. ¿Qué potencia es? La potencia 1. Por ejemplo, 5 a la 1 es 5. ¿Por qué? Y porque al 5 lo multiplico por sí mismo, ¿cuántas veces? Una vez. Y si yo digo solamente el 2, es lo mismo que decir 2 a la 1. Todo número tiene implícita una potencia y esa potencia es el valor 1. Después vieron otra propiedad que decía, como la enuncio, producto de potencias de la misma base. ¿Qué hacíamos con los exponentes? Producto ¿No de se potencias. sumaban, me parece? Se sumaban los exponentes, perfecto. La base no cambia, la base queda invariante y sumamos exponentes. Hacemos n más m. Recordamos y volvemos a definir esta propiedad. ¿Cómo se define la propiedad? ¿Cómo se enuncia? Producto de potencias de la misma base. Si no tengo la misma base, no puedo aplicar la propiedad. Por ejemplo, 3 a la 7 por 3 al cuadrado. El 3 no cambia, las bases son iguales. ¿Qué vamos a hacer con el 7 y el 2? Lo sumamos. Lo sumamos. 7 más 2, 9. Y ahí lo dejamos escrito 3 a la novena, no lo resolvemos porque estamos aplicando propiedades. Si en la multiplicación
los exponentes se suman. ¿Qué creen que va a pasar en la división? Se restan. Se restan. Perfecto. Acá los exponentes se van a restar. O sea que nos queda n menos m. ¿Se animan a darme un ejemplo? ¿Se animan o no? 2 a la 3 dividido 2, 4. Perfecto. El 2 queda, porque al 2 no le hacemos nada, no tocamos la base, solamente restamos exponentes. 3 menos 4. 1. Menos 1. Menos 1, perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Quinta propiedad. Si nosotros teníamos potencia de potencia, la base queda igual. Potencia de potencia, ¿qué hacemos con los exponentes? Los multiplicamos. Los multiplicamos, o sea que acá me queda n por m. Ejemplo, escucho ejemplos. Ejemplo, 3 a la quinta potencia. ¿Cómo sería ahí? Sobre... ala. Es ala. Si no, si es sobre, es porque va abajo. Sería elevado a la, ¿cuánto? A la séptima potencia. A la séptima. El 3 queda, ¿y qué hacemos ahí? Entre el 5 y el 7 multiplicamos exponentes. 5 por 7, 35. 35. ¿Dudas hasta ahora? Ninguna. Bien, repetimos las primeras 5 las propiedades. Todo número elevado a la 0 me da 1. Todo número elevado a la 1 me da el mismo número, la misma base. Producto de potencias de la misma base, sumo exponente. División o cociente de potencias de la misma base, resto exponentes. Potencia de potencia, multiplico exponentes. En ninguno de estos, excepto en la primera, la base cambia. La base la dejamos como aparece y solamente trabajamos con exponentes. Tengo que borrar porque ya me quedé sin pizarra. La potencia distribuye, o sea, se reparte, solamente con 2 operaciones. ¿Cuáles creen que van a ser esas operaciones? Yo conozco hasta ahora 4 operaciones. Conozco la suma, conozco la resta, la multiplicación y la división. ¿Con cuál de estas dos creen que va a distribuir? Van de a pares. Si distribuye con la suma, también lo va a hacer con la recta. Si distribuye con la multiplicación, también lo va a hacer con la división. Distribuir significa que puedo repartir y la igualdad no me va a cambiar. ¿Con qué operaciones distribuía la potencia? ¿Con fracciones? Con fracciones. Si la tenía así como fracciones, esto es una división. Dijimos que van de a pares. Si es con la división, entonces también va a distribuir con la multiplicación. Y vamos a ver por qué no con la suma y la resta. Propiedad número 6. La potencia distribuye tanto en la multiplicación como en la división. Distribuye. ¿Qué significa? Que se reparte a cada elemento, a cada uno de mis factores, cada uno de mis elementos que están en el producto. Y en la división lo mismo. Se reparte para cada uno de los elementos de mi división. ¿Qué nos va a quedar? A a la n por b a la n. ¿Cómo nos va a quedar acá? A a la n dividido b a la n. Por ejemplo, cuando tengamos que calcular el cuadrado de esa expresión algebraica, entre el 2 y la x hay un producto. Nunca me tengo que olvidar que entre el coeficiente y su parte literal hay un producto.
¿Por qué me tengo que acordar de esto? Y justamente porque esta potencia se va a repartir tanto con el 2 como con la X. ¿Sí? ¿Me entienden ahí? Sí, profe. Sí, profe, perdón. Buenísimo. Y en la división es lo que hicieron ustedes. Por ejemplo, una fracción. Que estas las estuvimos viendo cuando hicimos números racionales que resolvimos potencias y raíces. Esto sería 3 al cubo sobre 7 al cubo. O sea, 27 sobre 243. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Hasta acá vamos bien. Nos falta una sola propiedad. Y era lo que pasaba con esas potencias que eran negativas. También lo vimos. ¿Qué pasaba con las potencias negativas? Se da vuelta la fracción. Se daba vuelta la fracción y nos quedaba elevado a la potencia positiva. Por ejemplo, si yo tengo menos 3 quintos a la menos 2, doy vuelta a la fracción. No se olviden que siempre el signo de una fracción queda adelante de la fracción o, en su defecto, en el numerador, pero nunca se puede ir para abajo. Doy vuelta, el 3 pasa abajo, el 5 pasa arriba. Dejo el menos 5 tercios, y todo esto lo elevo a la potencia positiva. Si dice menos 2, pongo un cuadrado. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Dudas hasta acá? 300, puse un 200, perdón. Cuando lo copienlo bien. Mala mía. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda de las propiedades? ¿Se entiende todo? Creería profe. que sí. Bien, genial. Si entendemos todo, después ahora con las actividades tal vez se nos complican, pero no se preocupen porque vamos a hacer ejemplos de todo lo que tenemos que hacer en las actividades. Si no hay dudas con la potenciación, vamos a pasar a la radicación. ¿Qué habíamos dicho? Que en la radicación también tenemos elementos. Este numerito chiquitito que me dice a mí qué tipo de raíz voy a sacar, se llamaba índice. Y ese número que está siendo afectado por la raíz se llamaba radical. Esto también lo vimos en clase ya, pero nunca está de más recordarlo. Y esto era el símbolo raíz, pero nunca le doy nombre porque ya sé que eso es la raíz. ¿Qué vamos a decir nosotros para no meternos en tener que volver a definir absolutamente todas las propiedades de la radicación? Vamos a decir que la radicación es un caso especial de potencia. ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan que dijimos en la propiedad número 2 de potencias que todo número absolutamente siempre tenía una potencia 1? Cuando no había potencias es porque siempre ese número estaba a la 1. La raíz la vamos a representar como una potencia, pero no cualquier potencia, como una potencia fraccionaria, donde el radical se transforma en la base, acuérdense que es base y exponente, y mi exponente va a quedar formado. Este 1 va a ser el numerador de la fracción y el índice me va a indicar a mí cuál es el denominador de mi fracción, para que entiendan lo que estoy diciendo. Si, por ejemplo, quiero escribir raíz de 2, lo quiero escribir como potencia fraccionaria. Este radical 2 ahora se transforma en base. Sale de adentro de la raíz. Y acá me va a aparecer una fracción. La raíz se va a ir, porque en realidad lo que estoy haciendo es la estoy convirtiendo en una fracción. Esta raíz, ¿qué tipo de raíz es si no hay ningún numerito? Cuadrada. Cuadrada. Si acá dice raíz cuadrada,
mi potencia fraccionaria que va a aparecer va a ser 1/2. ¿Hacemos otro? Dale, Supongo profe. que ahora tengo raíz cúbica de 4 a la quinta. ¿Cómo haría para pasar esa raíz cúbica de 4 a la quinta a una potencia fraccionaria? Pongo el 4 y acá como exponente vamos a poner el exponente es fracción. ¿Cómo queda escrita mi fracción? Si tiene fracción tengo que tener numerador y denominador. El numerador no es otra cosa que la potencia a la que está elevada el radical. Si acá no había nada, siempre dijimos que había un 1. Como acá no hay nada, hay un 1. Por eso es 1/2. Acá sí hay algo. Acá hay un 5. ¿Cuál va a ser el numerador de mi potencia fraccionaria? ¿Cuánto va a ¿El ser? 5? Va a ser un 5. Le borro el circulito que no va a entrar el número. ¿Y cuánto va a valer el denominador? El denominador tiene que ser igual al índice de la raíz. El índice es 3. O sea que el denominador de mi potencia fraccionaria va a ser un 3. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Un poquito? Sí, profe. Buenísimo. ¿Hacemos otro? Bueno, dale. Ahora vamos a hacer raíz novena de 3 a la sexta. ¿Cómo lo expreso? Como potencia fraccionaria. ¿Cómo me va a quedar? Ayúdenme. 6 sobre 9. Perfecto. 3 a la 6 sobre 9. Siempre que nosotros podamos simplificar una fracción, la vamos a simplificar. ¿Se puede simplificar 6 novenos? Sí, por 3. Por 3. O sea que esto va a ser lo mismo que 3. 6 dividido 3, 2. 9 dividido 3, 3. Y encima no solamente lo escribí como potencia fraccionaria, sino que encima la simplifiqué. Ahora voy a hacer al revés. Yo quiero 3 a la 7/4, lo quiero escribir como raíz. ¿Cómo me quedaría? Raíz. 3 raíz a la cuarta. Perfecto. Y acá adentro, Y el 7. no 3. me el 3. 3 a la 7. Si ahora quiero pasar 8 a la 0,2, ¿cómo lo paso a raíz? A esas se las compliqué, ¿eh? Primero tendríamos que pasar a fracción el número. Perfecto. 0,2. Hacemos acá la cuentita. 0,2 es un decimal exacto. Todo el número sin la coma dividido un 1 y tantos ceros como lugares ahí atrás de la coma. Simplifico. Siempre que pueda simplifico. O sea que ¿Esto esto quedaría? es 8 a la 1/5. ¿Cómo nos queda escrito como raíz? Como radical. ¿Raíz de qué índice? ¿Raíz de 1 o raíz cuadrada quedaría? ¿Qué número tengo acá en el denominador? El 1. ¿Denominador? Ah, el 5. Ah, entonces raíz quinta. ¿De quién? De 8 a la 1, que es lo mismo que decir 8. Lo inverso sería, el denominador se convierte en el índice y el numerador en la potencia de mi radical. Denominador es el índice, numerador, potencia de mi radical. ¿Queda claro? Igual ahora cuando hagamos las actividades ahí puede ser que nos surja alguna duda. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo.
Consultas.